Damos la bienvenida a Diálogo Academia 22, un espacio que busca dar voz a la palabra escrita. Yo soy Alejandro Leal, editor de Academia 22, revista de investigación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, una publicación bimestral digital de acceso libre que se puede consultar en el portal de Revistas UNAM. En este primer diálogo platicaremos en torno a la temática del número 26 de la revista, Nuevos Campus, Nuevos Universitarios. En un espléndido lugar, estamos al interior del acervo de arquitectura mexicana, antes Archivo de Arquitectos Mexicanos, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la Ciudad Universitaria del Pedregal de San Ángel. Me acompañan en este diálogo el doctor Juan Ignacio del Cueto, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la doctora Elisa Drago, profesora e investigadora de la facultad y coordinadora del acervo de arquitectura mexicana, y la doctora Vanessa Nagel, también profesora e investigadora de la facultad, y autora del artículo La Ciudad Universitaria de México y la Mirada Extranjera, 1951-1968. ¿Por dónde empezar? Supongo que nuevos campus, nuevos universitarios. Una de las ideas, creo, más importantes de la arquitectura durante el siglo XX fue la idea de hacer arquitectura ex professo para ciertas causas. Una de ellas, muy importante en el siglo XX, fue justamente los campus universitarios. Entonces, no sé, como para empezar esta plática el día de hoy, cuando hablamos de nuevos campus, nuevos universitarios, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, hay que pensar también en una nueva humanidad que se va a gestar con la modernidad, y esta modernidad a partir del siglo XIX, acelerada por los cambios, las grandes revoluciones, los inventos. Entonces, esta nueva humanidad de hombres y mujeres nuevos necesitan también una instrucción nueva. Y muchas de estas ideas, que se toman como ideas de revolución, se van a plasmar entonces en proyectos urbanos y arquitectónicos de gran impacto, justamente para la formación de estos nuevos universitarios y universitarias. Pero habría, digamos que un tema como el siglo XX se puede definir por varias cuestiones, ¿no? Pero una de ellas es la explosión demográfica, ¿no? Entonces, no solo es lo que estás comentando, sino también hay como una necesidad, ¿no? Que tiene que ver con que están llegando, hay una necesidad de formar muchos más universitarios que antes, y entonces hay un problema urbano arquitectónico, ¿no? No caben en las universidades del mundo, y sobre todo ese mundo que se va a construir, que va a ser protagónico en el siglo XX, ¿no? Que no es tanto, no necesariamente sería eurocéntrico, sino que sería justamente América Latina y otros lugares, ¿no? No se van Sí, ese cambio es fundamental, ¿no? Ya lo está diciendo Elisa, lo estás diciendo tú, seguramente lo diremos todos un poco de otra manera, ¿no? Pero el hecho de cambiar las sedes de la ciudad, de la universidad, que estaban en edificios aislados, ¿no? Y esa voluntad justamente de congregar todo en un mismo espacio, ya hablaremos quizá un poquito más adelante sobre la importancia no solo de CEU, de otras universidades también en Latinoamérica que tienen ese mismo fin, ¿no? El hecho de hacer los campus, el hecho de congregar a toda una comunidad universitaria y que pudiera en algún momento realmente convivir en un mismo espacio va a ser fundamental en el siglo XX, como estamos diciendo. Y también hay un aspecto muy interesante que tiene que ver con el pensamiento utópico que se va a desarrollar en el siglo XX, que es el control, ¿no? Finalmente el pensar, juntar en un espacio controlado, higiénico, ¿no? Organizado, estos saberes, pero también a partir, pues, de una visión panóptica de control, ¿no? Entonces, pues bueno, estando fuera, ¿no? Las ciudades que nacen como universidades orgánicas, ¿no? Pensemos en las primeras universidades que se fundan en Europa, ¿no? Bolonia, Leiden, etcétera, pues son orgánicas, ¿no? Se van adaptando a los espacios. En cambio, también salen de control. Entonces, el tenerlo, ¿no? Dentro de un recinto, pues provoca una visión panóptica al estilo Fourier, ¿no? Entonces, también tiene que ver con esta visión. Bueno, en el caso de nuestra ciudad universitaria, pues ubicarnos en el momento en que se lanza la idea. Bueno, el primer presidente electo de origen civil, digamos que no era militar, Miguel Alemán, es el que lanza como gran proyecto de su sexenio la creación de la ciudad universitaria. Y pues un poco imagen y semejanza de las ciudades universitarias norteamericanas, ¿no? Con esta idea del
de la ciudad, con escuelas, facultades, edificios administrativos, vivienda en aquellos casos y en el proyecto original de Ciudad Universitaria, que luego se va transformando. Está recién terminada la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ya hay otra concepción del mundo, hay lo que se ha hablado de estos cambios que trae el siglo XX en este concepto, y la idea de incluso de llamarle ciudad universitaria, ¿no? Que luego se desdibuja un poco cuando se decide sacar, digamos, del proyecto los edificios de vivienda que ya estaban diseñados, que ya se había empezado a construir el primer edificio de vivienda para varones. Se decide no construir viviendas, salvo el caso excepcional del multifamiliar de maestros, pero eso condena a nuestra ciudad universitaria a ser una ciudad que abre a las 6 de la mañana y cierra a las 11 de la noche. Es una ciudad que no tiene habitantes fijos, ¿no? Que, bueno, en su momento se pensó que máximo sería para 25,000 habitantes, ¿no? Bueno, 5,000 alumnos más profesores, trabajadores, vamos a suponer unos 30,000 habitantes. Y en la actualidad, pues sabemos que entramos y salimos de CEU más de 150,000 habitantes al día. Entonces ahí, ¿no? Se genera también este concepto, esta idea de que se va creando la, entre comillas, ciudadanía universitaria, ¿no? Que es el título de la exposición que estamos preparando. Que se está preparando, ¿no? Se está preparando y que está por inaugurarse en unas semanas. Sí, algo que se ha tocado aquí que creo que es muy interesante y que lo ligo con un poco lo que comentaba del cambio de escala, es que, por ejemplo, en los modelos de universidades históricas más anglosajonas hay el concepto del court, ¿no? Que en español sería un patio, pero que inclusive lo podemos derivar en el concepto que sí usamos todavía, que es el de claustro, ¿no? Cuando hablamos de un conjunto de profesores, hablamos del claustro académico, y entonces hay una relación entre la forma en que se organiza la academia, los profesores, los estudiantes, y cierta relación espacial en donde se congregan, ¿no? Y entonces es muy interesante justamente el surgimiento de todos estos centros educativos históricos, en ese sentido que decías, Elisa, orgánicos, y cómo en el fondo son un conjunto de edificios bajo el esquema arquitectónico de un edificio de patio, en el cual hay cierta unidad y cierta independencia, ¿no? Entonces queda muy claro que allá está la escuela de leyes, allá está la escuela de medicina, etcétera, ¿no? Eso mismo que sucedió en distintos lugares del mundo va a suceder en México, y es muy interesante cómo la transición al siglo XX, que es un poco el tema que nos ocupa con el concepto que decía Juan Ignacio, de los campus y las ciudades universitarias, en el caso de la de México, en el Pedregal, que es la transición de la idea del court al campus, que, como también ya se dijo, ¿no? Es una herencia de un modelo universitario más que histórico europeo, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces lo que es interesante es el cambio de escala, ¿no? Es decir, transitar de un patio a un campus. En el caso de nuestra ciudad universitaria de México, de la Ciudad de México, de la UNAM, es interesante la función que cumple lo que nosotros conocemos aquí como las islas, que no deja de ser un gran patio, ¿no? Pero es un patio con muchas otras características, ¿no? Pero no sé. Sí, justamente esa parte de la escala a mí me llamaba mucho la atención. Como saben, bueno, el texto que yo preparé para este número tiene que ver con la difusión de la ciudad universitaria en las revistas extranjeras. Entonces, ese tema de la escala llamó muchísimo la atención en el momento en que se está construyendo y en el momento en el que se está inaugurando la ciudad universitaria. Ya lo dijo Juan Ignacio, es impresionante que se planeó para 25,000 personas. Ahora, yo no tenía el dato, bueno, 150,000, obviamente suenan mucho. En los años 50 se cuestionó mucho, bueno, a los mexicanos se les pasó la mano totalmente, hicieron algo desproporcionado, fuera de cualquier realidad, o sea, es gigante. Justamente esas islas, ese patio central, ese campus, nunca se va a llenar, ¿no? Todavía las revistas, años después de que ya se está usando la universidad, como 8 años después, vienen de Estados Unidos a hacer un reporte gráfico y ver, bueno, cómo queda esa escala que nosotros, bueno, los arquitectos del mundo conocieron con 2,000 arquitectos aquí
suenan muchos, pero eran realmente muy pocos, ¿no? Para la escala. Y perdón que te interrumpa, pero luego, sí. por ejemplo, la insistencia cuando dicen que hay esta relación inclusive con el pasado prehispánico, bueno. ¿no? En cuanto a la monumentalidad, ¿no? Sí. Por ahí también se va esa lectura, ¿no? También se da esa lectura, yo también, bueno, ya lo puse en ese texto, no lo voy a contar ahorita, lo vienen accesibles, de acceso libre obviamente, pero sí las revistas extranjeras buscaron mucho esas relaciones con el pasado prehispánico y el pasado colonial, a todo le querían ver forma de pirámide, sí, los frontones claro que tienen esta forma de pirámide, no se puede negar. Muchas otras cosas no, pero sí se buscaba esa relación y también, como bien dices Alex, en la escala justamente, ¿no? De lo monumental. Pero eso también tiene que ver con en la construcción de idearios políticos. Finalmente, si nosotros nos ubicamos, bueno, finales de los años 40, principios de los 50, aunque acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, pues las ideas de los estados nacionales agarrados a su pasado glorioso existen. Y finalmente hacer esa traspolaridad de mirar que aunque en el diseño original no esté, que esa es la cosa interesante, ¿no? Que luego se le dio esa tonalidad agarrada hacia una identidad nacional, etcétera. Ya cuando entra Carlos Lazo como director de obras, en el proyecto original que conocemos que se publica, ¿no? En este número 39, pues tiene otro discurso totalmente, ¿no? Y es buscar estas afirmaciones donde no hay, y que luego eso queda en la tradición. Pero, a ver, a mí me gustaría también hablar un poco de, sí, hablamos mucho de nuestro campus central, pero también nuestra ciudad universitaria es orgánica. Lo que es interesante sobre lo que tú mencionas, Vanessa, es que 10 años después de que se habita ciudad universitaria, ya no caben los alumnos. Y entonces se tiene que crear un nuevo plan maestro de cómo crecer sin crecer, ¿no? Y hay ya no caben, pero sí logran caber, es increíble, ¿no? Y entonces viene otra etapa que se acerca mucho más a la ciudad universitaria que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces también tiene su función orgánica, ¿no? Entonces, pues bueno, sigue siendo un ente dinámico. No, por supuesto. Aquí una cosa que es interesante que nos dimos cuenta cuando estábamos armando el número 26 de la revista fue la idea de abordar la mayor parte de campus que pudiéramos, ¿no? Pues evidentemente la revista trata sobre el campus de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, y otros campus, por ejemplo el de Nuevo León, que no es tan conocido, porque muchas veces en la historia de los campus, la historia se va más por el lado del TEC de Monterrey, pero está también la historia de la propia Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y lo que nos dimos cuenta fue justo eso, que no podríamos hablar de la ciudad universitaria a título unísono de que fuera la única, ¿no? Sino que realmente ya sabemos que es un movimiento internacional y que hay muchas, pero hablando un poco como capitalino y como mexicano, siempre nos centrábamos en la historia de la ciudad universitaria como la de la UNAM, ¿no? Y nos dimos cuenta cuando armamos el número de que había otras, ¿no? Y entonces inclusive tuvimos que ajustar un poco los títulos de los artículos justamente para que la ciudad universitaria de la UNAM en la Ciudad de México fuera la Ciudad Universitaria de México, así como la de Nuevo León y así como otras, ¿no? Porque se prestaba a la confusión, ¿no? Y entonces es interesante darnos cuenta de cómo hay todo este movimiento a nivel muy nacional, pero también en otras partes de América Latina. Pienso en Colombia, pienso en República Dominicana y en otros lugares donde hay estas ciudades universitarias y van a representar una parte muy importante del imaginario de esta época, ¿no? Entonces es un fenómeno. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia conceptualmente entre la ciudad universitaria en América Latina y el campus estadounidense y, por ejemplo, la Cité Universitaire en París? O sea, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué cosas son común, qué cosas no son común? Arquitectónicamente, administrativamente, ¿dónde hay como puentes que se comunican y cosas que no? A ver, sí hay puntos en común, principalmente porque el partido arquitectónico es muy similar, ¿no? Entonces finalmente se trata de una cuestión política, administrativa, educativa, en la cual van a suceder muchas cosas. Las ciudades universitarias norteamericanas, es muy interesante cómo se van resolviendo a partir de un esquema de ciudad-jardín, donde la vivienda de los profesores y de los estudiantes se va entremezclando en el campus
con los diferentes edificios que albergan las facultades. Entonces los recorridos no son francos, son recorridos quebrados, ¿no? Que finalmente reproducen el esquema de Ciudad Jardín, pero ¿no? De una manera pues siguiendo su esquema urbano, ¿no? que vamos a ver en la gran mayoría de sus ciudades. La ciudad universitaria en París, que bueno, hay que pensar que también surge de algún momento también de ser orgánico, de volver a juntar, ¿no? de tener control, pues tiene sentido con un pensamiento revolucionario y de control de Estado. Y entonces, ¿no? Esta ortogonalidad, estos remates claros, pues tiene que ver también con su distribución urbana, ¿no? Con sus planes de diseño urbano, siguiendo esquemas a la Haussmann. Lo que va a suceder en México, que bueno, es muy interesante, porque hablamos mucho del proyecto de 1946, pero no se nos olvide que es un sueño acariciado que viene de mucho más atrás, y no solo con la tesis de 1928, sino los diferentes proyectos que se presentan en 1931, con José Villagrán, que lo mandan a estudiar los campos universitarios en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, tarda 20 años en cuajar este sueño, ¿no? Pero se viene trabajando desde antes. Y es una mezcla de ambos. Y esto es muy interesante porque vamos a ver ciudades lineales, ¿no? Ciudades industriales pensadas así, ¿no? Con remates, con figuras claras, representativas y esta forma de organización, pero con una cuestión orgánica que nos da el territorio donde se piensa. Entonces hay una mezcolanza y creo que ya la territorialidad nos va a dar una configuración particular. Y entonces, pues depende de dónde se encuentren, cómo se van construyendo. Sí, yo quisiera como agregar, no es opuesto, de hecho yo creo que todos nos vamos a complementar, o sea, el hecho también de la ciudad, por ejemplo en París, la ciudad universitaria en París ya era parte de la ciudad, ¿no? O sea, su emplazamiento ya estaba rodeado por la propia urbanización. En el caso de la ciudad universitaria fue el caso, otro de los muchos casos del siglo XX en que se hace la utopía, ¿no? O sea, vamos a dejar la ciudad histórica, vamos a hacer algo nuevo, que sea, por decirlo así, perfecto, ¿no? O sea, vamos a hacer una ciudad aparte, por eso pues, también la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, esa diferencia urbana yo creo que sí fue muy importante en su momento, ¿no? O sea, tenerlo, claro, yo sé que fueron condiciones, bueno, se sabe, ¿no? Condiciones políticas, es decir, dónde se va a construir, qué terreno había, qué opciones hay, quién puede comprar, el presidente o el país, qué puede obtener, ¿no? Bueno, sí, hay muchas condiciones, yo sé, pero al final estuvo bastante alejado del centro de la ciudad, ¿no? Entonces esto daba como pie a la realización de esta utopía, ¿no? De este sueño moderno que también se lleva a cabo, por supuesto, en nuestras ciudades universitarias, ¿no? Sí, por ahí está la famosa cita de Federico Kiesler, creo, que dice, ¿no? Que si no se tiene una montaña, si no se tiene una isla, se tiene el Pedregal de San Ángel, ¿no? Justamente, ¿no? Un lugar remoto, aislado, que tiene una tectónica telúrica, ¿no? Ajena, distinta, agreste, ¿no? Que ¿no? Muchos de nosotros siempre pensamos en el Pedregal de muchas formas, pero una de ellas es como un paisaje lunar, ¿no? Tiene un punto de la conquista del espacio interior, ¿no? Totalmente. Una cosa cósmica, ¿no? Pero además con un profundo arraigo prehispánico, ¿no? Porque se encuentran, ¿no? Todos los vestigios, el Cuicuilco y vestigios. Entonces, pues bueno, ahí está el doble diálogo, qué mejor, ¿no? Ahí sí me gustaría agregar esto, que el Pedregal era, pues es un mal país, ¿no? Chitle había echado de aquí a los Cuicuilcas, ¿no? Había cubierto de lava toda esta zona que en los planos ahí de los años 30 se ve como una mancha gris, pues entre Coyoacán, San Ángel, Tlalpan, y un lugar inhabitable prácticamente, que sí, lo que dice Vanessa, se habita con la construcción de la utopía, o sea que se puede construir la utopía y se construye y se domina un territorio agreste por medio de una apropiación del espacio muy interesante, y luego cómo eso va a detonar el crecimiento de la ciudad hacia el sur, ¿no? Cómo va a jalar, porque cuando se construye a mediados de los años 40, principios de los 50, pues la ciudad llegaba hasta Mixcoac, o sea, ya había alcanzado la del Valle, por ahí, la Portales, todavía San Ángel y Coyoacán eran pueblitos
alejados y les tiraban a locos cómo la universidad se iba a ir hasta allá, ¿no? Entonces sí se consigue construir aquí la utopía y luego, bueno, con muchos problemas de por medio, lo que sea. Pero volviendo a tu pregunta original de esta comparación, pues yo hemos hablado mucho de los 5 campus que han entrado a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que en orden cronológico, digamos, no de cómo entraron, sino de cómo se fueron construyendo, pues quizá tendríamos que empezar por Alcalá de Henares, que es una ciudad universitaria, pero esa sí es una ciudad, ¿no? Pero además reinventada después del franquismo, porque la Universidad de Alcalá de Henares medio se deshizo durante el franquismo y la reconstruyeron con una estrategia interesantísima de volver a ocupar lo que se habían convertido en cuarteles, en caballerizas, volverlos a hacer escuelas, ¿no? Y luego las estrategias paralelas, crear el premio Cervantes, por ejemplo, ¿no? Esa fue una idea genial de los años 70, finales de los 70, y así reactivarla y luego conseguir que la UNESCO volteara los ojos y dijera, bueno, sí, esto lo vamos a incluir en la lista de Patrimonio Mundial, aunque después vino Coimbra, pero Coimbra es la última que ha entrado a la lista, ¿no? De las 5 que existen. Coimbra, que es una belleza también de ciudad universitaria, ya más renacentista quizás, ¿no? Y luego la que fue primero fue la Universidad de Virginia, ¿no? La de Thomas Jefferson, que también construye su utopía ahí en Virginia. Y luego la que hizo que la UNAM se animara a presentarse, que fue la de la Universidad Central de Venezuela, el campus de Caracas, que es casi contemporáneo a la Ciudad Universitaria de México, pero con la diferencia de que ahí es Carlos Raúl Villanueva el que hace todo, ¿no? Hace todo el proyecto, y la diferencia que hubo aquí de socializar el proyecto y de encargar los proyectos a diferentes equipos de arquitectos, que es una de las riquezas de la Ciudad Universitaria de la UNAM. Un crisol de arquitectos, bueno, toda la historia de la arquitectura del siglo XX está metida en nuestro campus, ¿no? Están los exponentes más importantes, y yo creo que eso es como muy significativo. Sí, es que las ciudades universitarias van a ser, siempre me gusta pensarlo como cajas de Petri, ¿no? O sea, tiene un punto de experimentación, tiene un punto de las soluciones comprobadas, ¿no? Y tiene un punto como de vitrina, ¿no? Se convierte en una vitrina de una época que al que sabe ver, ¿no? Al que busca las evidencias, encuentra muchísima información de estas épocas, ¿no? A mí me parece fascinante cómo el caso del Pedregal, todo el tema de la verticalización de la arquitectura, ¿no? Toda la arquitectura en concreto, pero muy racional, que en el caso de la Ciudad de México tenemos un problema, pues ahora sí que natural, histórico, con la cimentación de los edificios, y cómo el Pedregal, en esa construcción de una utopía, es una condición distinta, ¿no? Entonces permite creer en una condición distinta de la arquitectura mexicana, ¿no? Entonces no solo es la búsqueda de la utopía, sino es afirmarse como capaces de encontrar un camino distinto. Y creo que eso sucede de forma diferente, pero hermanada en las distintas ciudades universitarias, ¿no? Pensando en Venezuela, pensando por ejemplo en las otras ciudades universitarias que un poco han quedado más marginadas porque tal vez no tienen ese discurso de la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Un poco siendo críticos, pues la arquitectura del movimiento moderno se ha como encumbrado como la más representativa, y entonces las que son de otras corrientes quedan un poco como que en segundo nivel, ¿no? Pero son interesantísimas, justo como decía Lisa, en términos de la incorporación de la idea de la ciudad jardín, o de una serie de temas compositivos, ¿no? A nivel urbano, ¿no? Y no solo, también tiene que ver con la composición social. Es muy interesante ver que cuando se da, digamos, en 1945 el decreto de construir la ciudad universitaria, de manera paralela se va a dar el decreto de construir otras ciudades universitarias que también puedan atender a otros sectores de la sociedad. Y hay cuestiones políticas muy interesantes, sobre todo cuando se empiezan a hacer las universidades públicas, que son, privadas, que se hacen de la misma manera, porque la mentalidad era, bueno, lo público
pues tiene una visión social, y nosotros que venimos de un movimiento más conservador, más católico, queremos que nuestros hijos también tengan acceso a la universidad, pero como decimos nosotros, más, ¿no?, siguiendo modelos norteamericanos, ¿no? Entonces, pues por eso se dan esos paralelismos, que no solo están las universidades públicas, que tienen una función social increíble, ¿no?, y que además, pues bueno, es servir a la sociedad, y eso no ha cambiado, pero las universidades privadas que se van a crear va a ser para formar ciertos profesionistas de otro sector de la universidad, ¿no? Entonces, también hay que entrar en este discurso, porque no todas son iguales, ¿no? Entonces también hay que tener una visión crítica, pero surgen al mismo tiempo, no es que hayan sido unas primeras que las otras, ¿no? Y es un decreto universitario, hay que dar educación a todos, y pues, si usted del sector privado quiere entrar, pues adelante, construya sus universidades, y así surge el TEC. Sí, me hiciste pensar en un anuncio que hay. La Ciudad Universitaria del Pedregal tiene una colonia pegada que se llama Copilco, Fraccionamiento Copilco Universidad, que digamos que está muy hermanada en términos de historia del campus de Ciudad Universitaria, ¿no? Y lo que es curioso es que la publicidad de ese fraccionamiento anuncia que tienen pavimento, agua corriente, teléfono y una universidad, ¿no? Así como otro fraccionamiento podría decir que tiene un club de golf, ¿no? Y eso me hace pensar en lo que decías, Elisa, en cuanto a que las universidades privadas van digamos que, a utilizar muchas de las fórmulas comprobadas dentro del desarrollo del proyecto o el programa de las ciudades universitarias, pero van a enfatizar una característica que creo que es muy importante, que son polos de desarrollo económico. Y entonces, en el caso que conocemos más, creo que nosotros, o que yo conozco más que Ciudad de México, es muy claro la ubicación, el emplazamiento de estas universidades privadas y cómo van a generar todo un polo de desarrollo, ¿no? Entonces hay una liga entre la idea de un campus universitario y el desarrollo mismo de la ciudad, ¿no? Que en el caso de Ciudad Universitaria del Pedregal, con el fraccionamiento Copilco Universidad, era eso, ¿no? O sea, es un fraccionamiento con universidad, ¿no? Qué mejor, ¿no? Pues es como un discurso muy similar al que se daba en los años 20, ¿no? De cuando se empieza a urbanizar alrededor del bosque de Chapultepec, que es su casa, con vista a un bosque, ¿no? O sea, viene junto con pegado, ¿no? Entonces, bien esto. Y bueno, nada más para dar la palabra, pero justamente para terminar con esta cuestión. O sea, tenemos nuestro campus universitario en Ciudad Universitaria aquí en el Pedregal, y pocos años después vamos a ver pues los modelos que se van a hacer en la Ciudad de México, también pues de las universidades de Anáhuac, de la misma Ibero, que va cambiando nombre, etcétera, y que van a ser polos de desarrollo urbano, pero hacia ciertos sectores. Y el Politécnico Nacional. Y el Politécnico Nacional, en el norte, con sus viviendas populares, ¿no? Para obreros. Entonces, no están aislados, ¿no? Sí, eso es cierto. Yo tampoco desvincularía el hecho de si es una universidad pública, privada. Intereses, por supuesto, cada quien sabemos que tienen intereses diferentes, pero se van construyendo igual. O sea, en el caso de Monterrey es como muy paradigmático, ¿no? O sea, el TEC de Monterrey se está inaugurando en 1947. También fungió como un polo de atracción para la colonia Roma, también pegadita al TEC de Monterrey, ¿no? Y también construyen en una zona sobre la carretera nacional que no había nada en ese momento en Monterrey. Claro, ahora es céntrico, ¿no? Igual que quizá ahora nos sentimos también un poco aquí, ¿no? Pero claro que también están construyendo. También es cierto, no hemos hablado tanto de un poco de los proyectos. Los proyectos los están haciendo, vamos a decirlo así, las mismas personas, ¿no? O sea, el proyecto principal de Monterrey, el arquitecto Enrique de la Mora. Entonces, por supuesto que hay paralelismos muy importantes, sin decir esto es privado, esto es público. Al final es todo un auge de estos campus, ¿no? En todo el país, en toda Latinoamérica, que están dando lugar a toda esta necesidad, ¿no? de educar profesionalmente pues, a una población muy amplia, ¿no? En los 40, 50. Bueno, pues podemos regresar un poco al tema del número, que es nuevos campus, nuevos universitarios, y creo que con lo que se ha dicho aquí, pues queda claro cómo hay una trabazón, o hay una liga claramente, ¿no? entre la idea de construir un entorno urbano arquitectónico y cómo eso va a propiciar una educación que va en el fondo a derivar en nuevos universitarios, ¿no? Universitarios de cierto tipo, ¿no? Creo que es muy interesante cómo hay este legado material, histórico, material, cultural, de propiamente la construcción de estos campus universitarios en el mundo y en América Latina y en México, pero luego está como el legado inmaterial, que es más difícil
de medir tal vez a veces, pero que en el fondo es evidente, que es pues todas las generaciones de estudiantes y de académicos y de trabajadores que han formado parte de estas instituciones y que forman una comunidad que de alguna manera, pues evidentemente no piensa igual, ¿verdad? Pero que sí tienen una serie de valores y de formas de entender el mundo que están en comunicación, ¿no? Y creo que eso es muy interesante. En el caso de la Ciudad Universitaria del Pedregal, de la UNAM, es muy claro, ¿no? Ya decía Juan Ignacio que hay un proyecto abortado del tema de la vivienda, ¿no? Y que la Ciudad Universitaria de alguna manera funciona con una población flotante. Aun cuando eso es cierto, es impresionante cómo este campus construye comunidad y va a incidir en la construcción de una nueva sociedad, ¿no? Que es un poco lo que se buscaba con esa utopía, ¿no? Y viene a colación con el tema de esta exposición que se está planteando ahora, que es ciudadanía universitaria, ¿no? Sí, a mí me gusta decir eso, que si bien dije que el proyecto fue como un crisol que reunió a las mentes más preclaras de la arquitectura y ingeniería mexicana, etcétera, también fue un crisol social impresionante que de alguna manera Vanessa hacía referencia a cómo en el centro histórico, que era nuestro barrio universitario original, estaban desperdigados por el centro en edificios históricos adecuados para funciones para las que no habían sido hechos, ¿no? El haber traído aquí a la ciudadanía universitaria, o sea, allá éramos más bien como vecinos, no se sentía este sentimiento de ciudadanía del barrio universitario y había universitarios, pero no se sentía esa cuestión como de pertenencia, me da la impresión. Y entonces el estar aquí, lo interesante es que desde este crisol social, cómo se desperdigó por el país, ¿no? Cómo de aquí salieron profesionistas que fueron a fundar universidades, escuelas a otras partes de la República. Pero eso no es gratuito que seamos la Universidad de la Nación, no porque esté la Autónoma de Chiapas o la Autónoma de Sinaloa o lo que sea, sigue siendo como de donde surgieron, ¿no? o la mayor parte de las universidades. Sí, parece una contradicción, pero sí hay en esta idea de la importancia de los campus en cuanto a la transformación del patio, el court, al gran campus, es interesante esta idea de la centralidad, es un concepto muy importante, ¿no? En el caso de Ciudad Universitaria del Pedregal, biblioteca central, ¿no? La idea es que sí hay un conjunto de escuelas, facultades, pero todos somos uno, inclusive tenemos una biblioteca central, en su momento una cafetería central, pero lo que es contradictorio, pero a la vez como que se superpone, es esta idea de la búsqueda de esa centralidad y la centralidad que va a generar, en este caso, Ciudad Universitaria del Pedregal, pero esas como futuras centralidades, ¿no? O sea, como que se centra, pero luego se expande para generar una especie como de clúster o de conjuntos de centralidades que además derivan aquí un poco, ¿no? Es muy interesante. Pues tiene que ver también mucho con la idea y que se trabaja también en la exposición de lo nuclear, ¿no? Entonces, como del núcleo después se expande. Entonces, pues es una fuerza centrípeta y centrífuga que parte de una centralidad, pero a su vez crea, ¿no? Se multiplica. Entonces, pues bueno, esta idea de lo atómico y de lo nuclear, pues forma parte de un pensamiento de época y se ve también reflejado en... Y la visión de las autoridades universitarias, es decir, bueno, ya está aquí, vamos a empezar a propagarlo, primero a nivel metropolitano, ¿no? Con las ENEPs, ¿no? Las ahora FES, en diferentes partes estratégicas de la ciudad, y luego sí, más allá de lo metropolitano, o sea, volcarse hacia la nación. Quisiera regresar un poquito, Alex, al tema que también te planteaste del patrimonio intangible, ¿no? O sea, lo que no podemos tocar, lo que no es el edificio, pero que tiene que ver justamente como con este campus, y es la calidad urbana de toda esta comunidad universitaria que está llegando, estos 150,000 personas diarias que vienen, y que en muchos casos el espacio que están viviendo aquí es inigualable, ¿no? O sea, no solo por ser patrimonio de la humanidad, o sea, sí, o también por eso, ¿no? O sea, la calidad urbana de esta comunidad que muchas veces no tiene un parque cerca de su casa, ¿no? Entonces llegan aquí y de pronto tienen esta gran isla, y sea gente de química, de ingeniería, de medicina, no solo arquitectos, que realmente, aunque no lo hagan conscientes, yo creo que sí hay
ese reconocimiento, ¿no?, de este patrimonio, de esta calidad de los espacios, ¿no? O sea, que se dieron justamente por todas estas coyunturas, ¿no?, que ya sabemos de esta construcción, ¿no? Sí, es una población flotante, pero pasa la mayor parte del día de la jornada en el campus. Y que pueden hacer todo, o sea, puedes ir a nadar, puedes tomar clases de ajedrez, puedes, claro, tomar todas tus materias, puedes tomar baile, aeróbics, ir al cine, ir al teatro, o sea, lo que quieras. Y además, o sea, no alcanzas a hacer todo, es impresionante. Es impresionante, y además lo que logra, ¿no?, como el territorio, lo urbano y lo arquitectónico. Exacto. Todos son personas y todos somos universitarios. Exacto. Y ciudadanos de esta ciudad mientras estemos aquí. Entonces esa transformación, pues claro, yo creo que es el gran acierto. Es difícil medirlo, ¿no? O sea, ¿con qué lo medimos? No podemos medirlo, pero tú lo mides cuando pasas o cuando paseas por el campus y ves la actividad. Ahora, afortunadamente, otra vez después de la pandemia, otra vez la gran actividad que hay en el campus, ¿no? Y ese es el gran valor de esta y creo que de las ciudades universitarias, ¿no? Sí. Pues yo les agradezco mucho el haber estado aquí en esta primera emisión, en este primer programa, Diálogo Academia 22. El tiempo pues siempre es limitado y tenemos que terminar el programa, pero la idea de este espacio fue hablar un poco del dossier o del tema de este número, que es el número 26 de Academia 22. La idea es que este espacio se va a hacer cada vez que salga el número de la revista, como para tener un poco una extensión de todos los asuntos, los temas que se tratan en la revista, y como dije al principio, es un espacio que busca dar voz a la palabra escrita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.